1841. Inicia la fotografía en Colombia. Precedente. El daguerrotipo lo introdujo el colombiano Luis García Eviá, quien hizo las primeras fotografías. La primera fotografía que se conserva la hizo el barón Jean-Baptiste Louis Gros, quien retrató la calle del Observatorio. En el Museo Metropolitano de Tokio se conserva el daguerrotipo. 1848. La fotografía en Colombia se comercializa. El primer estudio fotográfico en Bogotá fue fundado por John Armstrong Benn. Este año la fotografía llega a Medellín. 1849. Se desarrolla la fotografía política con Demetrio Paredes. 1858. Llegan otras técnicas como el colodión húmedo, el ferrotipo y el ambrotipo. 1875. Aparece el reportaje gráfico con Vicente Pazzini, quien cubre el terremoto de Cúcuta. El daguerrotipo es el primer procedimiento fotográfico para captar imágenes que se inventó el hombre. Debe su nombre a Louis Daguerre, quien lo desarrolló y perfeccionó. En 1839 fue presentado y reconocido con apoyo del Estado francés. Como dato curioso, podemos decir que tanto la fotografía como el cine vienen de Francia. Hola, sean bienvenidos una vez más a su programa Toma el Control. El tema de hoy es muy importante para nosotros, la fotografía. Por solicitud de uno de nuestros televidentes, hablaremos sobre la fotografía y su importancia en la historia y la sociedad, porque a través de ella estamos creando nuevas formas de comunicación. Y para esto vamos a conversar con Guillermo Santos, quien se ha dedicado a la investigación en torno a la imagen. Es antropólogo de la Universidad Nacional y estudió además en la Universidad Pallister Cero una maestría en estudio cinematográfico y audiovisual. Hola Guillermo, bienvenido a Toma el Control. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tu tiempo. Ahora vamos con una primera pregunta. ¿Tú crees que el mundo de hoy es consciente de la importancia de la fotografía como un testimonio para cambiar la sociedad? Pues yo creo que el mundo de hoy está invadido inconscientemente por la fotografía. Es decir que básicamente la fotografía es una forma de lenguaje visual muy reciente en la historia de la humanidad. Digamos que la fotografía tiene alrededor de 200 años de existencia y en estos 200 años ha invadido un poco como una forma de intercambio simbólico, sobre todo en los últimos 50 años, nos ha invadido en la cotidianidad como una forma de intercambio simbólico, es decir, todos estamos cargando una cámara todo el tiempo, nos sacamos fotos, nos comunicamos con la foto, pero yo creo que es un lenguaje, entonces es un lenguaje que la humanidad en realidad acaba de aprender. Y cuando aprendemos un lenguaje, así como aprendimos la lengua, por ejemplo, pues hay un nivel en que dominamos el lenguaje, pero no somos conscientes de ese saber, ¿no? Es como un niño de 5 años. Un niño de 5 años puede hablar español, por ejemplo, ¿sí? Lo habla, se comunica y tal, pero no es consciente de ese saber, ¿no? Por ejemplo, llega al colegio y allá le dicen, no, mira, eso que tú estás hablando son vocales y consonantes. Y él empieza, bueno, ¿no? Y entonces M y A, y después aprende a escribirlo, y luego le enseñan más las reglas, y luego en el colegio ya lee grandes discursos, pero cuando tiene 5 años, él domina el lenguaje, pero no tiene como una conciencia de ese saber. Yo creo que estamos en ese momento. Estamos en ese momento en que, pues, es un lenguaje reciente, y lo dominamos, todo el tiempo estamos comunicándonos con ese lenguaje, pero hasta ahora realmente estamos como aprendiendo a conocerlo conscientemente. Gracias Guillermo por tu respuesta. Y bueno, a partir de la siguiente metáfora me surge la siguiente pregunta. Si la fotografía es luz, ¿qué tanto ha sido el aporte de esta luz a la humanidad, la cual ansía de ella? Pues no sé, realmente digamos,
Como forma de comunicación visual, la fotografía yo pienso que es como cualquier otro lenguaje, lo podemos usar para lo que queramos. Entonces, digamos que nos podríamos, siguiendo la metáfora con la lengua, por ejemplo, que tanto nos ha aportado la lengua luz, pues bueno, es una forma de comunicar lo que tenemos adentro. Entonces, yo creo que más allá de que la fotografía aporte algo, es cómo usamos ese lenguaje para buscar conocimiento, para buscar formas de entender el mundo. Como cualquier otro lenguaje lo podemos usar para eso. Y ahora que el hecho de que sea luz, bueno, hay una relación con la realidad y con el entorno a partir de eso. Es un lenguaje que construimos a partir de esa relación con el entorno, y eso nos puede llevar como a ciertos, digamos, como maneras de ver el mundo, ¿es cierto? Sí, yo creo que nos ha llevado a ciertas maneras de ver el mundo que antes no las teníamos tan claras. Qué interesante esto que nos cuentas, y también me lleva a la siguiente reflexión. Y es que el mundo se ha conmovido con fotografías que han hecho historia. Pero ¿podría decirse que quedaron en solo eso? ¿O han aportado a un cambio en nuestra conciencia? No, yo creo que completamente, es decir, nuestra relación con las imágenes ha transformado nuestra conciencia completamente, desde muchos puntos de vista. Es decir, digamos, no solo como desde el punto de vista como político, sino desde, por ejemplo, digamos, nuestra conciencia del cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Es a partir de la fotografía que desarrollamos imágenes del interior del cuerpo. Por ejemplo, imagínate lo que significa hoy pensar en una radiografía donde tú ves tus huesos. Hace 200 años eso no era posible, ¿no? Entonces, si las imágenes han permitido vernos por dentro a nosotros mismos, pues también en el exterior, en el mundo externo, nos han, en general, concibiendo el dispositivo fotográfico, además, no solo como la foto normal que tomamos con una cámara, sino todas esas formas de visión que nacen del contacto de una superficie sensible con la realidad que está frente a esa superficie sensible. Entonces, el mundo visual ha crecido de maneras como inusitadas en estos 200 años, y eso ha supuesto, digamos, también como una manera de ver el mundo a través de esas imágenes, de construirlo a través de esas imágenes. Me gusta eso que dices acerca del aporte que ha tenido la fotografía en los últimos 200 años de historia, pero podría decirse que en el caso de nuestra historia, ¿la fotografía ha sido un testigo mudo? ¿Siendo comparable con el contexto de las estatuas? Yo creo que las posibilidades son infinitas, ¿no? Son infinitas, depende de lo que hagamos con ese lenguaje. Ese lenguaje nos permite hoy en día jugar de maneras que no nos hemos ni siquiera inventado. Entonces, son como los relatos mismos, ¿sí? No porque se estén en español, en francés o en cualquier otra lengua, vamos a limitar el tipo de relato, sino que podemos hacer lo que queramos con ese lenguaje. Y a medida que nosotros nos transformamos, creamos nuevos relatos y usamos los lenguajes que tenemos a la disposición. Entonces, creo que la fotografía es uno más de las posibilidades de narrar el mundo. Sí, uno más entre muchos que tenemos. ¿Sí? Y bueno, ya sabiendo que la fotografía se puede congelar en el tiempo y que nos permite relatar contextos sociables, geográficos y periodísticos, la fotografía ha sido un relato social y periodístico. Pero, ¿qué otro tipo de relatos, de historias y de visiones crees que nos puede dar la fotografía? Sí, yo creo que la gente quiere conservar ciertas cosas de sus experiencias. Cuando esas experiencias es como la vieja historia del álbum familiar, ¿no? Esas son significativas, queremos como tener algo de eso, ¿no? Y eso se ha remitido como una forma de lenguaje visual con la imagen fotográfica. Y también eso tiene que ver con el hecho de que la vida cotidiana se invadió el dispositivo y cada vez más tenemos la posibilidad de cualquier cosa que nos parece como significativa fotografiarla. Ahora, eso también tiene como su contraposición, porque entonces también estamos fotografiando tanto las cosas que finalmente perdemos un poco el valor, ¿no? Entonces las imágenes de todo y finalmente las hacemos y lo importante está en hacerlas, pero después vamos olvidándolas y guardándolas y quitándolas
y se vuelve una maquinaria de producción de imágenes que en realidad no tienen tanto valor. Entonces fotografiamos cada comida y al final, después de 30 días, pues que la foto que tomamos de la comida de hace 30 días no es nada, es basura. A pesar de que en ese momento nos parecía significativo. Totalmente de acuerdo contigo. Y por ejemplo, hay situaciones complicadas en Colombia sociales, como los desmanes que se han visto en determinadas situaciones, violencia, y personas que sin importar lo difícil de obtener esa foto, lo intentan. Y aún así lo logran. Obviamente es peligroso, obviamente es arriesgado y obviamente obedece a un contexto social para el que la fotografía siempre ha sido fundamental. Pero mi pregunta es, ¿por qué la gente quiere capturar esos momentos? Bueno, esa es una pregunta existencial, ¿no? ¿Por qué quieren hacerlo? Yo creo que hay una pulsión de sobrevivencia, ¿no? Una pulsión de que la vida se nos va entre los dedos un poco y siempre queremos asirla. Y probablemente como muchas de las primeras prácticas fotográficas estaban ligadas a esa resistencia a que se nos vaya el tiempo que está pasando frente a nosotros. Puede ser algo así, pero es una tarea imposible. Sí. No, haciendo imágenes no vamos a poder detener el tiempo en todo caso. Hay una frase que dice que todo tiempo pasado es mejor. Por lo cual me surge la siguiente pregunta. ¿Crees que el contexto de la fotografía podríamos afirmarlo? No, yo creo que hoy la fotografía, digamos, no necesariamente habla de un tiempo pasado, por ejemplo. Podemos estar haciendo imágenes de cosas que son posibles o que serán posibles, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, cuando un arquitecto diseña un edificio y mete sus planos al programa, trae, saca una imagen renderizada del edificio que tiene calidad fotográfica, parece una foto y es como una visión de cómo será ese edificio, ¿verdad? Eso es una imagen casi fotográfica de algo que va a pasar, por ejemplo. Entonces no siempre nos estamos refiriendo al pasado cuando tomamos fotos. No creo que sea solamente una cosa de mirar hacia atrás la fotografía. Es una cosa de construcción de la realidad permanente. Bueno, y para ir cerrando esta entrevista, hay una frase que dice que todo tiempo pasado es mejor. Por lo cual me surge la siguiente pregunta. ¿Crees que el contexto de la fotografía podríamos afirmarlo? Pues la razón, yo no sé. Yo creo que el dispositivo tiene una magia. Hace una magia sobre la psiquis. Yo no sé si tú has estado alguna vez dentro de una cámara oscura, por ejemplo. Pero lo que hace la imagen, ¿no? Que es como cerrar, meterse en un cuarto, abrir un huequito y que la luz entre por ese huequito y se proyecte invertida al otro lado. Eso cuando tú lo ves, eso produce como un efecto en la mente, como un efecto un poco hipnótico, un poco de sueño, como algo onírico. Entonces nosotros en realidad estamos hipnotizados por las imágenes, yo creo, porque tienen un poder en nuestra psiquis, un poder metafórico, un poder evocador. Entonces yo creo que un poco el embelezamiento que sufre nuestra sociedad contemporánea con las imágenes fotográficas viene de que ese dispositivo en realidad resuena mucho con lo que tenemos adentro. Bueno, y frente a tu respuesta me surge la siguiente pregunta. Ya para ir concluyendo. ¿Por qué la fotografía en el mundo pasó de ser un pasatiempo a una obsesión? No, yo creo que estamos evolucionando en esos lenguajes visuales de una manera tan rápida que, pues, sobre todo ahora con el asunto de la inteligencia artificial, tú das un pequeño comando sobre lo que quisieras ver en una imagen y puedes crear el mundo posible con una complejidad visual fotográfica que es sorprendente. Entonces yo creo que hay una sofisticación del relato fotográfico que se nos viene encima.
Vamos a ver cómo sucede, pero eh, creo que se trata de una fotografía que va a estar cada vez más ligada a lo imaginario que a la realidad en todo caso. Podría aventurar esa hipótesis así como muy rápida e irresponsablemente. Bueno, Guillermo, muchas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Ya nos ha quedado muchísimo conocimiento acerca del tema de la fotografía y la conciencia sobre su buen uso. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos siempre a Toma el Control. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y espero que hayan disfrutado del carretazo. Gracias a ti. Estamos aprendiendo un poco más sobre este hermoso arte de la fotografía. Cuando regresemos veremos más sobre este tema. ¿Sabes cuál es la primera foto tomada en el mundo? ¿Sabes cuál es la primera foto tomada en el mundo? La primera foto de la historia que se conserva es de 1826 y se titula Point de vue de Glas, vista desde Le Gras. En realidad, esta es la primera foto de la historia más oficial, puesto que hay otras dos que se disputan el puesto de primera fotografía. Continuando con el tema de la fotografía, tenemos hoy a Andrea Ortiz. Ella se desempeña como docente y fotógrafa y además el día de hoy nos va a hablar de cómo vive y percibe la fotografía en la actualidad. Andrea, bienvenida a Toma el Control. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, quiero arrancar preguntándote si consideras que la fotografía invadió al mundo. Yo creo que sí la invadió, pero la invadió hace mucho tiempo. Es decir, comenzó como con el arte rupestre, en donde en las cavernas podíamos ver manos que estaban impresas con pigmentos naturales. Entonces el hecho como de que esa mano se hubiese impreso ya nos indicaba de que había una manera de hacer imágenes o comunicar algo a través de lo que se conoce como un índice, es decir, como una huella. Entonces, digamos que si vemos la fotografía como una huella, sin lugar a dudas, la huella pues es algo que nos ha invadido siempre. Claro, y a eso le podemos agregar que además de ser un arte, de todas maneras lo digital en la fotografía se sigue presentando. Total. De hecho, podríamos decir que la fotografía es dibujo con luz, porque foto significa luz y grafía dibujo. Entonces, podemos decir que en el momento en el que entra la luz a la cámara, los sensores lo que hacen es comenzar a captar toda esa luz. Bueno, y hablando un poco más a nivel personal, Andrea, ¿qué te ha llevado a dedicarte a la fotografía? Bueno, en mi caso personal, creo que el hecho de contar historias. Cuando uno tiene ganas de contar una historia, como que comienza a decir, bueno, ¿cómo la manifiesto? Y hay una historia que te quiero contar en particular. Recuerdo que cuando muy pequeña, mis padres tenían una cámara. Esas cámaras eran de rollo, de la antigüita. Pero resulta que mis padres no tenían dinero para comprar los rollos y revelarlos. Entonces yo lo que hacía era cargarme la cámara e imaginarme que estaba tomando fotos. Entonces era siempre como un juego. Al no poder como capturar esas primeras imágenes en película, en rollo fotográfico, lo que hacía era comenzar a escribirlas. Entonces yo me acordaba más o menos de lo que había visto y escribía como esa historia. Entonces desde ahí comienza como esa inquietud por la fotografía, como de imágenes que de pronto en ese momento no pude capturar, pero que ahora son mi motivación para hacer imágenes. Quisiera profundizar un poco más en este tema y preguntarte cuál es de pronto ese enfoque de la fotografía con el que tú trabajas actualmente, ya sean los paisajes, las personas, lo social o cómo evolucionan ciertas personas en el medio. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, como precisamente tú lo señalas, hay diferentes géneros, diferentes categorías. Entonces, cuando uno comienza a hablar, tiene un lenguaje, pero puede escribir un cuento, o puede hacer una crónica, o puede hacer un ensayo.
Entonces yo como inicié en la fotografía a partir del autorretrato. Como que eso fue, digamos, una experiencia creativa en donde pues yo no tenía muchos modelos ni nada, entonces decía, bueno, me pongo frente a la cámara y era como una necesidad de descubrirme en términos de identidad, que creo que la fotografía te permite eso, te permite conectar con la identidad. Posteriormente, ya después, como en mis estudios universitarios y mis estudios de posgrado, comencé a interesarme por la fotografía, pero ya en una identidad como en conexión con lo que es Colombia. Entonces me interesa mucho el paisaje, me interesa mucho las personas, el estilo de vida que llevan, las plazas de mercado. Amo fotografiar plazas de mercado, irme a un pueblito, irme a Ráquira y fotografiar las plazas de mercado porque creo que encontramos como esa identidad. Entonces en mi caso como que nace de ahí, como de esa necesidad como de autodescubrimiento y después ya llevarlo como un plano pues mucho más social. Pero como señalabas, precisamente hay un montón de géneros, ¿no? Entonces está también el género comercial, donde ya buscamos como comunicar o conectar, digamos, un producto específico con personas. Y debo decir que estos últimos años me ha interesado mucho comenzar a entender la imagen comercial como también una imagen que puede generar identidad. Muchas gracias por contarnos todas estas anécdotas. Y respecto al tema de la fotografía social, ¿tú consideras que de alguna manera, gracias a las redes sociales, ha renacido la fotografía? Yo creo que más que renacer la fotografía, democratizó el uso y también la circulación de las imágenes. En el momento en el que tenemos la oportunidad de tomar una fotografía con lo que tenemos en el bolsillo, es decir, con el celular, y al mismo tiempo llevarla a publicar de una manera pues inmediata, permite como una circulación libre de las imágenes en donde no haya necesariamente como unos juegos, por decirlo así, de jerarquías, ¿no? Como que antes estaba el medio de comunicación súper grande, que era el que te conectaba como con esos públicos. En este caso ya es la persona, digamos, directa, quien comienza a conectar con el público. Entonces sí pienso que es pues ha permitido como una circulación, pero también nos ha como sacado otros vicios, ¿no? Como una imagen en donde es una imagen que se consume rápidamente. ¿Sí? Entonces es una imagen en donde no tenemos como una conciencia de lo que vemos, sino simplemente buscamos consumirla de una manera rápida. Claro, tienes toda la razón, ya que las redes sociales están basadas en la inmediatez. Desde este punto de vista, ¿cuál crees que es la diferencia entre la fotografía social y la fotografía profesional? Bueno, entonces como te estaba comentando, creo que las imágenes que marcan a nuestra sociedad tienen como esa capacidad de trasladarse a través del tiempo, es decir, de que muchas generaciones la recuerden inclusive sin verla, ¿sí? Como pasa, digamos, en el caso de la pintura. Y las fotografías que son consideradas artísticas tienen esa potencia, tienen la potencia como de llevar un mensaje independientemente del tiempo que vaya pasando. Mientras que las imágenes que generamos cotidianamente son imágenes las cuales desaparecen, ¿sí? Las vimos y de hecho así son en las historias de Instagram. Como que uno en Instagram llega, pica y ve un segundo y ya el otro segundo ya tiene otra cosa. Entonces la imagen en la memoria queda por muy poco tiempo. Claro, claro. Y dentro de lo que nos dices también dependerá mucho de la perspectiva de otras personas. Seguramente un artista también podrá observar en una obra una fotografía artística y definirla como tal. Pero ligado a esta pregunta, podríamos decir entonces que el arte de la fotografía artística está ¿en dónde? En el fotógrafo, en quien posa para él, en el espacio donde se tome, en las personas que están involucradas. ¿Cómo podemos saber en dónde está el arte en una fotografía? Yo creo que el arte tiene la capacidad de mover a la gente, ¿sí? Entonces, digamos, en términos románticos, uno diría que la imagen fotográfica artística tiene esa capacidad de decir, de enternecer, ¿sí? Pero en términos ya jurídicos, que también nos interesan esos temas como creativos,
debemos saber que hay diferentes tipos de obras. Entonces, digamos, puede haber una obra colectiva, ¿sí? Una obra en la cual se compone de otras obras, como es el cine, que en el cine tenemos el guionista, tenemos el director, tenemos el músico, y muchas veces nos hacemos la misma pregunta, como en una producción cinematográfica, ¿de quién es la obra? Entonces, en ese momento son obras de co-creación, es decir, obras colectivas. Tenemos otro tipo de obras que ya son, digamos, obras individuales, ¿sí? Que en esas obras individuales, pues sí, digamos, es de una única fuente, ¿sí? Y están también las obras derivadas, es decir, puede pasar que de pronto alguien que tomó una foto de Cristian después realice otra fotografía, pero con otra técnica que se llama daguerrotipo, y haga una obra derivada. Entonces, creo que, digamos, en ese sentido, hablar de arte y hablar de fotografía en contextos artísticos como que nos permite entender todo eso, que pueden ser colectivas, pueden ser individuales o pueden ser obras derivadas. Interesante, y seguramente esa definición también se dé por los conocimientos del fotógrafo y los enfoques que éste utilice, a diferencia de la fotografía cotidiana, que es más improvisada. Y bueno, tocando este tema, ¿por qué crees que ahora hay un boom de las fotografías tipo selfie? ¿Por qué crees que está en auge esta nueva moda? Bueno, los selfies es como una manifestación del yo estoy aquí. Entonces, yo estoy aquí comiéndome este pan, yo estoy aquí en este paisaje, yo estoy aquí en este lugar, yo estoy aquí con mis amigos. Es una necesidad como de autorreafirmación. No, perdón. Es una necesidad de reafirmación que muchas veces pues tenemos nosotros. En ese sentido, como con las imágenes artísticas, un poco ligándolo con el proceso que te comentaba que había tenido en torno al autorretrato. En el autorretrato, más que decir yo estoy aquí, estamos diciendo es quién soy, por qué soy, cómo me compongo yo, quién me influencia, quiénes son mis padres. O sea, como que uno comienza con preguntas más del quién soy a preguntas del dónde estoy. Entonces sí, como que esas imágenes cotidianas responden a estoy comiendo esto, estoy consumiendo estos productos. Entonces creería que tiene que ver mucho como con esa diferenciación. Bueno, pues muchas gracias por todas estas reflexiones y conocimientos que nos diste para educar los sentidos y reconocer el arte en la fotografía. Nuevamente, muchísimas gracias y bienvenida siempre a Toma el Control. Vale, muchas gracias, Cristian. Con estos datos históricos pudimos ver que la fotografía ha jugado un papel muy importante en nuestra historia humana, donde también se ha fusionado con el arte, con los sentimientos y con todo lo que compone la historia del ser humano, plasmando grandes recuerdos que quedan siempre con nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a defensor@canal13.com.co y nosotros nos vemos en nuestro próximo capítulo. Adiós. 13. Somos más de lo que quieres. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.